la noche. Al horror de la noche. Oh Dios, creador y redentor de todos los fieles, concede las almas de tus siervos y siervas detenidas en el purgatorio la libertad completa de sus penas. Llévalas, Señor, al eterno descanso de la gloria. Y ya que nos has mandado amarnos unos a otros, y tú mismo has formado los lazos de la sangre y de una santa amistad, permite que especialmente te ruegue por las almas de mis padres, hermanos, parientes, amigos, bienhechores, y todos aquellos que desde el fuego de la expiación reclaman una súplica en su favor. Oh Jesús, que has derramado tu sangre y dado tu vida por almas, ten piedad de las almas del purgatorio. Y pues llegamos. Muy buenas noches, gracias por estar ahí enfrente de la bocina, por acompañarnos. Buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Flavio. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Flavio. Me reporto, soy el Jonah. Nada más para pedirte luz, mi Flavio, si fueras tan amable. Ahí, como sabes, pues tengo a mi señor padre enfermo y quisiera que lo anotaras en tu mano de peticiones de luz. Sí, ¿cómo no? Sí, ahí de favor, mi Flavio, que pases excelente noche y gracias por tu excelente programación. Ánimo, sale. Hasta luego, gracias, Flavio. La línea telefónica vuelve a estar libre para que nos acompañe, para que nos sintonice. Y pues gracias por estarnos ahí. ¿Puedes poner, por favor, la grabación de Scooby? No sé si lo recuerdas. Sí lo recuerdo, por supuesto. Solamente que nos lleva bastante tiempo la grabación. Lo soy sincero, es mucho tiempo lo de Scooby y lo de Emma. Y pues de hecho están en internet esas dos grabaciones. Ofrezco una sincera y profunda disculpa, pero no la alcanzo a transmitir. Agradezco el interés más que nada, pero sí, ahí sí me veo limitado. Ofrezco una enorme disculpa. Flavio, saludos, manda saludos para Hugo de parte de Miguel hasta Canadá, que me están escuchando todos los días. Gracias y gracias por acompañarnos desde tan lejos. Saludo a Devani, Carlos, Jessy, haciendo manualidades. ¿Puedes platicar algo de la Constitución? Sí hay. Petición de luz con todo gusto. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Quiero luz, por favor. Sí. Para el papá de Nolan, que está muy enfermito. Que lo libre la Virgen, mi Dios, y todos los ángeles y arcángeles, y la Virgen. Y para todas las benditas ánimas del purgatorio, para todos los enfermos, y para todo el mundo, y para usted, toda su familia, para todos en general. Gracias, que Dios los bendiga a todos, y la Virgen, los ángeles y arcángeles, a todos. Que pase buenas noches. Gracias. Gracias, buenas. Flavio, te comparto esta breve historia, es de Puerto Vallarta, Jalisco, el camión de la muerte. Algunos lugareños narran que a finales de la década de los 80 sucedió un aparatoso incidente vial sobre la carretera Las Palmas, Puerto Vallarta, a la altura de las instalaciones de una embotelladora refresquera. Un camión urbano se impacta contra un camión de volteo y lamentablemente fallecieron la mayoría de los pasajeros. De acuerdo con los testigos, minutos antes de que esto sucediera, una mujer de edad avanzada, vestida de negro y con un comportamiento extraño, abordó la unidad. Eso causó la inquietud y extrañeza de los demás usuarios, por lo que se cree que eso detonó el accidente. Hoy en día los conductores del área comentan que suelen ver la figura de esta mujer por las noches. Incluso algunos taxistas han externado que de la nada aborda el asiento del copiloto durante ese tramo. Mira, aquí mencionan que hubo un accidente en Vallarta y etcétera. Allá en Vallarta, los que somos de aquí de Aguascalientes
retomo esta retórica y esta perorata que suelo hacer. Este programa nace aquí en la ciudad de Aguascalientes, en un pequeño estado de la República Mexicana, y nace ya algunos años. Quizá, como lo dicen, te escuchamos en Canadá y te escuchamos y posiblemente no ubiquen la situación, pero resulta de que los que somos de aquí nos sonará muy familiar y obvio el que yo haga esta explicación, pero los que no son de aquí, solamente les diré, imaginen ustedes que, como casi todas las ciudades, Aguascalientes, lugar donde vivimos y transmitimos este programa, tiene sus entradas y salidas, sus carreteras, pues. Y pues imaginemos que es como el centro de una cruz, es meramente simbólico. Un camino hacia arriba, otro hacia abajo, uno al norte, uno al sur, pues al oriente y al poniente. Así de simple, voy a simplificarlo de esa manera. Y pensemos que la salida al sur, que a final de cuentas sí existe, es la salida, lo que nosotros conocemos como a México, o la Internacional Carretera 45, que según tengo entendido viene desde Argentina y llega hasta Canadá. ¿Pasa por aquí? Pues bueno, a 19 kilómetros aproximadamente, 20 hacia el sur, la carretera va acompañada del ferrocarril, la vía ferrocarrilera o ferroviaria. Básicamente van paralelas. Sí, algunas partes se acercan más y otras no tanto. Pero a los 19 o 20 kilómetros hacia el sur de esta ciudad se encuentra con un cerro. Para ser sincero, es de los más altos de aquí del estado. No es el más alto, claro, pero cerca de la ciudad es el más alto. El Cerro de los Gallos. Entonces la vía no va a ponerse a complicaciones de subir el cerro, sino simplemente lo rodea. La carretera también. Viéndolo en el sentido de Aguascalientes hacia el sur, hace un giro a su mano izquierda. Espero ser lo suficientemente claro. La carretera hace también lo mismo. Bueno, en ese tramo, cuando la carretera va a hacer su vuelta, la vía ferrocarrilera da su vuelta o va a hacer la vuelta a su mano izquierda, unos maquinistas que llevaban un convoy de carga van avanzando y de pronto ven una mujer que está en medio de la vía, que ve que se acerca el tren y apenas si se está moviendo, como si no le importara el paso del ferrocarril, como si estuviera ajena, ausente. Los maquinistas, o básicamente uno de ellos, ve que la mujer ahí va y no la libra, y aparentemente le pegan. Aplican los frenos. Estoy hablando que es un tren de carga. No es cosa fácil. Y ojo, estoy hablando quizás sea por la misma época, la década de los 80s, quizá los 70s. No sé, 40, 50 años. Total que para detener el ferrocarril, el tren, el convoy, pues no es cosa fácil, ¿no? Son toneladas y toneladas y toneladas. Lo que tú te tardas en pararte caminando, no sé, pocos centímetros, quizá en bicicleta tardes un poco más, en carro quizá más. Imagínate un ferrocarril. Son metros y metros y metros para poder detenerte aplicando los frenos, pero a fondo. Y ellos así lo hicieron. Se frenaron y se pararon. Sí lograron detener el tren. Entonces, bajan a buscar dónde había quedado el cuerpo de la mujer. Y van buscándola, cuando uno de ellos
que básicamente es el que me llama para platicar esta anécdota, ve que la mujer va caminando por ahí, mírenla, ahí entre las hierbas, pero sí, efectivamente, y como les digo, va caminando entre las hierbas, o sea, hierbajales, o sea, no es así como voy caminando entre la tierra, en un camino de terracería o en una carretera, en una banqueta, no, o sea, no es fácil caminar, es el cerro, ¿no? Y entonces se ve que ya se va. Bueno, no le pegamos. Vaya, siquiera. Vámonos. Y empiezan a avanzar. Pero apenas iban arrancando, cuando se van acercando cada vez más y más y más hacia esa curva, y empiezan a entrar a la curva cuando ahí ven detenido a un tren de pasajeros. Entonces vuelven a aplicar los frenos, pero como el tren apenas estaba empezando a caminar, no iba con velocidad y se detiene. A lo que dice la persona que nos llama, de no haber sido por esa mujer que vimos, esa mujer de negro, nosotros íbamos cargados. Para detenernos, les vuelvo a decir, era mucha distancia. Hubiéramos golpeado fácilmente al tren que estaba ahí. Por alguna razón no tuvimos conocimiento de que ahí estaba detenido y le hubiéramos pegado. Imagínate el accidente que iba a provocar. Muertos y heridos y más y más. Hay un caso de un accidente en tren cerca de San Luis, si no tengo mala memoria. Alguna vez leí de él mismo, en donde pues iban llenos los trenes a más no poder de los vagones de pasajeros. Algo había pasado con la vía y total que viene a provocarse el accidente y se descarrilan y eran ambulancias y ambulancias y ambulancias y ambulancias. Eso, si no me falla la memoria, también ocurre entre los 70s y 80s. Y a partir de ahí, dicen que en esa parte de la vía llegan a ver personas, cuando va el tren caminando, llegan a ver personas que están como viendo un espectáculo, ver pasar el tren. Quizá, imaginen ustedes que en vez de vehículo, estamos nosotros parados caminando y nos detenemos porque viene el tren al cruce de las vías en la avenida que quieran, ¿no? Imaginen, no hay pasos a desnivel, no hay puentes, no hay nada, y estamos detenidos en la avenida, la famosísima ahora avenida Aguascalientes, ahí en la México, esperando que acabe de pasar el tren para empezar a caminar, no vehículos, repito, no vamos en vehículo ninguno, parados, así, gente esperando a ver que pase el tren. Pero estamos hablando que es una zona serrana. Yo lo digo, aquí en la ciudad es fácil, ¿no? A lo mejor te toca ya en la avenida Aguascalientes Norte, donde está la Constitución, que ahorita están pidiendo que comente algo de allá de la Constitución. Quizá aquí en Paseo de la Cruz, o quizá, quiero pensar, a lo mejor allá en la Gremial, enfrente al Hospital Hidalgo, donde también la vía ahí corre y la gente tiene que cruzar y no sé. El punto que ustedes digan, pues así ven que están en la nada, o sea, es cerro, es campo, no hay poblados cercanos, no hay personas, no tiene por qué haber personas que estén ahí. Hace poco escuchamos el hecho de una mujer que llevaba a su mamá en la carretera acá por Pabellón, me parece que por el lado de Las Ánimas, comentaban que hay como una especie de pequeño mini cementerio lleno de cruces, no porque lo haya, sino porque ahí pusieron las cruces por las personas que perdieron la vida en un accidente, etcétera, 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 y entonces ella traía a la mamá, y cuando de pronto se va acercando a ese lugar, ¡pum!, alguien se le atraviesa en la carretera, ya lo atropellé, y se detiene y no había nadie, así como el tren. Entonces, en este caso del camión que se estrella con el camión de volteo, el camión de pasajeros que se estrella con el camión de volteos allá en Vallarta, cerca de Vallarta, pues acá sucede en Aguascalientes algo similar, pero con el tren.
Flavio, cuando era pequeño viví en el Fraccionamiento México y doble la avenida Segundo Anillo. Había una casa donde tenían un perro en la azotea y cuando pasaban trailers, que antes era común que pasaran por ahí, sí, perfectamente lo recuerdo, antes del puente, etcétera, etcétera, estamos hablando del 88, pues el perro corría en círculos tratando de morder su cola y más con el claxon de los trailers que hacían mucho ruido, y cuando pasaban para alertar a la gente que cruzábamos por ahí, supongo que era el estrés de tanto ruido como tú dices, y estamos hablando, el estrés por una parte del sonido, vale, pero además estamos hablando de un perro que tenían en la azotea. Imagínate, ¿no? Estar, no sé, confinado a ese techo no debe ser algo agradable para la personalidad de un perro, ¿no creen? Flavio, buenas noches. Buenas. Mándale un saludo a Lotte, a la Devani y a Jessie, que anda aquí haciendo sus manualidades. Por favor, cuéntanos una historia de la Constitución o sus alrededores y mándanos luz a la familia García Esparza. Saludos, Flavio, aquí andamos escuchándote. Hola, Flavio, muy buenas noches. Aquí escuchando tu programa. Fíjate que estoy pasando aquí por la avenida Paseo del Río, esta villa que inicia ahí en salida a Calvillo y que... Ajá. Pasa lo que es toda la parte trasera del fraccionamiento San Marcos. Sí. Llegando hasta acá, hasta Curtidores. En alguna ocasión vi en una página en un grupo de Facebook que precisamente suben fotografías del Aguascalientes antiguo, y leí ahí en los comentarios que aquí había antes un puente pues muy grande que creo que por ahí tuvo un accidente. ¿Sabes tú acerca de ese hecho y alguna historia que de este lado? Gracias y que pases una excelente noche tú y tu amable auditorio. A ver, pausa. Un puente muy grande que tuvo un accidente. Ubícame, por favor, ¿de cuál puente hablas? Ubico básicamente 4 puentes. Mira, me explico. El puente que todos conocemos hoy día como la salida a Calvillo, ¿sí? Un puente que fue construido allá en la década de los 70s, reconstruido en los años de los 70s, porque se fue dejando se tuvo que dejar de usar porque se cayó en una fuerte lluvia, quedando como el único acceso o salida, en este caso, a la ciudad, lo que era el antiguo puente de la salida Calvillo, que estuvo en lo que es la calle que está al sur. Hay una tienda de esas de Mamá Lucha, entre la tienda y el Cebetis 39, anteriormente Cecit 199, ahí era un camino de terracería que te llevaba directamente a ese puente antiguo a Calvillo. Entonces, cuando se cae el puente que era el de la salida a Calvillo, el que estuvo en el mismo lugar donde está el actual, se tuvo que utilizar ese. Luego, en la lluvia tan fuerte allá en los 90 y por ahí, se cae ese puente antiguo y queda el que conoces actualmente. Y por supuesto el que está al norte, en el Camino Antiguo San Ignacio. Y en la parte de la cercanía de lo que es la colonia Curtidores, acá por el rumbo de la prolongación Salvador Quesada Limón, o anteriormente prolongación de la calle Guadalupe, hace muchos años, había un puente largo, pero era de cables de acero, era de árbol a árbol. ¿A cuál haces referencia? Perdón. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas. ¿Qué tal, Flavio? ¿Cómo estás? Excelente, muy bien. Qué bueno. Aquí te estaba hablando de Chihuahua, Chihuahua. Hasta allá. ¿Qué tal el frío,
Pues ahorita está calmado, pero sí se ha habido bastante frío. Están avisando, la temperatura. Perdón, están avisando que viene un frente frío entrando para esta noche allá en el norte del país. Entonces a nosotros nos va a llegar en cosa de un día más, día y medio tal vez, y que viene frío, viene fuerte. Sí. Bueno, a tus órdenes, bienvenido. Sabes que te quiero contar una historia que le pasó a mediados de abril. Ajá, mediados de abril. Sí, de este año. Haz de cuenta que tuve a mi mamá enferma del COVID. Ajá, sí. Y haz de cuenta que pues una noche que yo estaba fuera de mi casa, sino que fue una casualidad que pues mi mamá estaba muy mala. Entonces haz de cuenta que pues no sé, a lo mejor creo que fue un presentimiento que tuve, porque haz de cuenta que al momento de llegar a mi casa, antes de llegar a mi casa, vi una dama de blanco con un vestido así, o sea, un vestido largo de blanco. Iba entrando a mi casa, entonces pues yo me saqué de onda y dije, ¿cómo puede ser posible que haya pasado así una persona y que haya traspasado el barandal? Ajá. Entonces me saqué de onda y dije, pues qué rollo. Y dije, pues fue entre semana, entonces no creo que haya sido de una persona que haya salido de noche, o sea, de una boda, algo así por el estilo. Entonces me saqué de onda y había escuchado que por esta colonia hay un cementerio. Entonces no sé si haya sido una parecida o no sé, la verdad. ¿Tú qué opinas? Hay una posibilidad enorme en ese sentido. Tenemos nosotros la oportunidad de ver. La cuestión está en ubicarnos en el momento peor, en el lugar peor de la vida, y vamos a ver, eventualmente veremos. No es, digamos, un hecho que todos veamos o que todos tengamos la capacidad de ver. A veces nos ponemos cerca de la sintonía, la frecuencia en la que ellos vibran, y es cuando los vemos. Pero si ustedes estaban pasando por una situación, digámoslo, de crisis, de pico, de como lo quieras llamar, es probable que sí hayan visto algo que se haya acercado. No todo lo vemos todos los días. Eventualmente cualquier persona que está escuchando estas palabras puede llegar a ver. Eventualmente, no va a ser diario ni va a ser siempre. Sí. Y pues digo que se me está muy extraño, entonces yo digo claro, que fue una parecida, ¿verdad? Es posible, claro. Digo, ¿de qué otra manera lo explicarías? Sí, porque hace cuenta que se vio que traspasó un barandal. Ajá. Y como que iba rumbo a mi casa. Sí. Y hace cuenta que como había escuchado, por decir a un amigo, un vecino mío, que él también sufrió el COVID. Entonces él cuenta que él cuando estaba enfermo con fiebre y todo, dice que estaba acostado en la cama y dice que sentía la presencia de alguien, como que alguien se sentó junto a él. Ajá. Y él sintió escalofríos. Entonces dijo, pues ¿qué onda? Dijo, pues ¿qué está pasando aquí? Ya viene él por mí, o sea, la muerte, yo creo. Porque dice que sino fueron varias veces lo que presintió esa presencia en su cuarto. Ajá. Entonces yo creo que también lo mismo pasó con mi mamá, que a lo mejor una presencia llegó a la casa, pero mi mamá que ya nomás sintió escalofríos nomás en la noche, pero no sé la verdad que habrá sido. Claro, mira, he aprendido, no sé si tú estés de acuerdo, pero yo he aprendido gracias a ustedes mismos.
que cuando estás en peligro de muerte, Sí. después se te sensibiliza el estar cerca de la muerte, ya sea por enfermedad, ya sea por accidente, ya sea por alguna agresión. O sea, el hecho de que te acerques a tu hora final, posteriormente te deja con la sensibilidad de percibir cosas. Vamos, a lo mejor ustedes ya no, pero en su momento, cuando estaban con la enfermedad encima, pues no fue una enfermedad tan fácil, digámoslo, sobre todo cuando no había vacunas. Ya vacunado quizá las situaciones cambiaron un poco, pero aún así complicó la situación, complicó la vida a varias personas. Digo, no sé si tú lo sepas, pero nosotros perdimos una compañera locutora gracias al COVID. Sí, ella falleció gracias al COVID. Se nos enferma, en cosa de 3 semanas se fue. Entonces yo creo que haya sido por eso, ¿no? Sí, es posible. Sí, realmente. El COVID fue una enfermedad que nos tomó por sorpresa, no nada más aquí en la ciudad, en el estado, en el país, en todo el mundo. Sí. Entonces, pues sí nos sacamos de onda. Uh-huh. Claro. Entonces, era todo lo que quería contar y muchas gracias por tomar mi llamada. Hombre, muchísimas gracias a ti. Dale, hasta luego. Buenas noches, gracias, saludos. Buenas noches. Oye, y está lejos, ¿eh? Realmente está lejos, escuchándonos ya en la orillita del país, allá al norte. Siente cómo se te eriza la piel en el horror de la noche. Hola Flavio, buenas noches. Yo nada más quería hacerte un comentario. Hace poco adquirí un tetragramatón y le puse como cadena un hilo rojo. Entonces, hace como 2 días aproximadamente, estando en tu pobre casa. Gracias. Me agaché a recoger una cosa que se me había tirado y al momento de agacharme, el tetragramatón me botó hacia el suelo, o sea, como si me lo hubieran jalado y me lo hubieran tirado al suelo. Y se me hace raro porque el hilo no se reventó y la argolla por donde pasa la cadenita o el listón o el hilo del tetragramatón estaba bien sellado, bien cerradito. Entonces sí se me hizo raro eso. ¿Tú sabrías decirme algo al respecto? Saludos y está muy padre tu programa y espero que algún día vuelvas al horario de la medianoche. Gracias. Gracias, qué amable. Yo pensaría no vi tu situación, la estoy imaginando tal y como la describes. ¿Sentiste que algo lo jalaba? ¿Y viste cómo en sí el dije, la medalla, apuntaba hacia alguna parte, ¿no? No se movía a manera de péndulo, sino fijo. No se columpiaba, pues estaba fijo. Es lo que yo estoy entendiendo. Espero estar en lo correcto. Pero mira, en la casa de ustedes tuve una mochila que traía un llavero, era un llavero justamente colgando. Y un día de buenas a primeras se cayó el llavero de la mochila. Me caí en el camión y ya cuando acordé se había caído el llavero. Ya me lo entregan y yo lo veo y traía, como tú dices, la argollita del llavero y se veía bien. De hecho, para poderla meter al llavero, a su cadenita original, batallé. Bueno, lo guardo y en la casa con unas pinzas lo acomodo y sin problemas lo hice. Pero en su momento se cayó y cuando lo quiero volver a poner, la argollita no lo permitía. ¿Qué quiero decir con esto? Tú has sabido, me supongo,
y la gran mayoría de los que estamos oyendo esto, ha sabido que los materiales que tienen como el acero, una composición así, rígida, tienen cierta elasticidad, ese es el término, tienen elasticidad, y les permite adquirir otra forma, pero luego regresan a la forma original. Vamos a usar el ejemplo más fácil para todos. Los resortes de los colchones están hechos de acero. Entonces, tú te acuestas en el colchón, tu peso hunde el resorte, pero el resorte a final de cuentas quiere retomar su forma original. En este caso lo que trato de decir es que quizá la argolla del llavero de la mochila de quien les habla se abrió, a lo mejor se atoró con una persona, con un asiento, no sé, lo que haya sido. Se zafa y luego retoma su forma original y se veía como cerrada. Por eso no la pude poner en el momento en que me lo regresan. Si estoy en lo correcto, pues me dices, ¿no? Pero realmente, a lo que entendí, no se zafó del listón rojo. Bueno, la otra parte, la que me tardo más en meterme y aceptar, el tema del horror, el tema del programa. ¿Qué tanta energía le pusiste tú? Entiendo que desde que lo compras por una situación, o sea, lo compras con algún interés. No fue como... pues quiero un dije, pues de Tin Marín de Doping, güey, Cucaramácara, y agarró este. O sea, lo compraste desde que tenías el deseo, la voluntad, lo voy a comprar por algo, quiero pensar. Ya últimamente, a lo mejor tú lo compraste porque justamente lo ibas a dedicar, ibas a generarlo como una especie de talismán, de amuleto, y le ibas a depositar fe y energía a él, y etcétera, y sabes leerlo y lo que sea. No estoy preguntando, ni tampoco estoy diciendo que lo hayas hecho como tal, ni que tú manejes energía, ni nada. Pero si lo haces, pues últimamente, es algo tuyo y punto. Pero si lo hiciste con ese afán, con esa intención, entonces sí pensaría que quizá fue algo que se agarra, que se comunica, se engancha con la energía que tú le pusiste al tetragramatón, y el resultado ahí lo tienes. Y pues sería como el primero de varios que te vayan a suceder. No quiero ser ave de mal agüero, pero digo, si ya te pasó una vez, va a volver a pasar. Así lo entiendo yo. Espero haber sido suficientemente preciso y claro. Flavio, buenas noches. Fíjate que yo hace tiempo trabajé en la obra o en la construcción del Club Deportivo Futurama. Cuando estábamos construyendo ahí, varios trabajadores venían del DF y ellos decían cómo ellos se quedaban ahí. Decían que sentían que alguien los veía porque ellos se quedaban a trabajar hasta ya muy noche. Pues ahí trabajaban, ahí dormían. Platican que seguían niños que reían. Y ellos buscaban pensando que los niños se habían brincado del otro lado de la vía, ahí de la Soberana Convención Revolucionaria, que así se llama ahí por la Constitución. Nunca encontraron a nadie. Créeme que la construcción estaba muy, muy grande y se escuchaba todas las noches. Me contaban los señores, ¿tú no sabes algo de lo que haya pasado ahí o que antes había ahí? Saludos, buenas noches. No tenía conocimiento y te soy sincero. Ese club... alguna vez lo he llegado a escuchar, lo llegué a escuchar hace tiempo, pero en la vida, jamás llegué a estar ahí y no tengo conocimiento. Y me estoy acordando, un día me suspendieron en el trabajo porque dijeron que yo hice un comentario de este deportivo y el gerente o el jefe escuchó y se quejó con mi jefe, como eran amigos, y dijo, no te preocupes, yo lo suspendo, y me suspendieron. Hace muchos años. Yo no me acuerdo si hice comentario o no de este lugar. La verdad no lo creo. Esto fue hace muchos años en otra empresa. Pero te soy sincero, jamás había escuchado algo de ahí. En el que estaba en Jesús María, o está en la Cuarama, si es el Acuarama, ¿no? Corríjanme si estoy equivocado. El que estaba
o está en la entrada Jesús María. Creo que hay un hospital previo y enfrente está el que era el parque de béisbol, por ahí más o menos una gasolinería, etcétera, etcétera. De ese, alguna vez me llegaron a platicar personas que también, por alguna razón, llegaron a trabajar de noche ahí, que también llegaban y les gritaban, iban a buscar, iban a ver, o les llamaban, iban a ver quién les había llamado, y nada, y también pensaban, se brincaron o nos están viendo desde lejos, pero no, o sea, les gritaban, les llamaban la atención desde adentro, sin que hubiera personas ahí. Pero eso, repito, del de allá de Jesús María. Buenas noches, te estoy escuchando, gracias. Terminación del teléfono 5486. Si cuando se cayó fue por una fuerte lluvia, mi abuelo nos llevó a ver cómo se lo llevaba la corriente. Fue impresionante ver cómo se lo llevaba para la edad que yo tenía. ¿Me estás hablando de cuál puente? ¿El primero, el que se cayó allá en los 70s, o el que se cayó en los 90s? El grande, el de la carretera Calvillo, incluso la actual, o el de los 90s que estaba pegadito al Cebetis 39. De hecho, les soy sincero, había un maestro de educación física, el maestro Luis se llamaba, era joven, usaba la barba, grande, joven, muy, muy deportista, y él sacaba a los alumnos del Cebetis a correr por ese camino antiguo a San Ignacio, que era como se le conocía. Entonces salían por la parte de atrás, que era la cancha de fútbol en ese entonces, no sé hoy día cómo esté, pero recuerdo que ese maestro los sacaba por ahí y se los llevaba hasta San Ignacio, y ahí van los alumnos a corre, por el camino antiguo a San Ignacio. Todavía estaba en pie el puente. Tengo entendido que ese se cayó en la década de los 90 y por ahí más o menos 2, me parece, 91, 92. Muy buenas noches. Buenas noches, Flavio. ¿Cómo estás? Excelente, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Oye, ahorita hablando de acontecimientos de niños, sabes que a mí me pasó una vivencia. Ajá. Con un niño. Eso fue por ahí, fue como el 84 más o menos, 84, 85. Yo radicaba en la Ciudad de México, y pues yo en cuanto tenía chance me descolgaba para Zacatecas. Sí. Para pasarme unos días allá. Y de hecho yo viajaba 4, 5, hasta 6 veces al año. Ajá. Y siempre tuve la costumbre de viajar en la noche. Yo agarraba el camión tanto de ida como de vuelta para atrás a las 12 de la noche. Pues ya fuera en México o en Aguascalientes, de regreso para allá. Y me gustaba así porque llegaba tempranito ahí a Aguascalientes, y ya de ahí pues agarraba el otro para allá, para Luis Moya, para allá donde yo vivo. Y en una ocasión me tocó de compañeros de viaje unas personas que conocían a parte de mi familia, unas primas. Y pues ahí nos venimos en el camino, pues en la plática, que que el otro, y que mira, que para acá y que para acá, y en qué trabajas, y tú en qué, y casi se nos pasó la noche. Y me acuerdo bien clarito que ese camión me gustaba agarrarlo, porque si no había pasaje, por ejemplo, en León o en Silao, o por donde pasaba, Lagos de Moreno, si no había pasaje, ese camión no se paraba, se seguía derecho. Entonces yo pienso que por eso llegaba tempranito. Y en esa ocasión que me tocó viajar con estas, eran la mamá y la hija. Y en esa ocasión me acuerdo bien clarito porque el camión hizo parada ahí en Lagos de Moreno. Entonces nosotros aprovechamos y bajamos al baño, a buscar el baño y agarrar un café o algo. Pues órale,
que súbanse, que vámonos, y que sabe que, pues sí, había pasaje que iba a levantar y se paró ahí. Y ahí hicimos lo que hicimos y vámonos. No sé a cuánta distancia de ahí de Lagos de Moreno. No me acuerdo exactamente cuánto recorrimos. Sí me acuerdo que el camión siempre, de las veces que yo viajaba, el camión llegaba y se paraba en un cruce de vías de tren. Pues, no te sé precisar a qué distancia o a qué tiempo más o menos, como yo pienso unos 30 minutos probablemente. Ajá. Y entonces llega el camión y hace su parada ahí en el cruce de las vías del tren. Y pues ya ves que pues llegan y prenden sus intermitentes. Y es que los camiones, no sé ahora, pero en el tiempo esos camiones olímpicos, yo viajaba en el Flecha Amarilla, sí, traían las intermitentes hasta por los lados, pues. Entonces tú mirabas que lo usaban, de adentro tú mirabas que lo usaban así bien, se miraba casi para mirar para afuera. Y te digo que venía yo con estas así de vecinas así en los asientos, porque el camión venía hasta vacío y ellas venían en dos asientos, y la muchacha venía al lado del pasillo y la señora al lado de la ventana, hacia el lado contrario. Haz de cuenta que yo venía hacia el lado hacia el lado derecho, hacia el lado de afuera de la carretera, y ellas hacia el lado de adentro. Entonces ya el camión, te digo, se para a hacer su parada acostumbrada o reglamentaria de estas vías de tren. Y de repente veo a la señora que hace una expresión como de sorpresa, y se queda mirando a la ventana a donde yo venía. Ay, yo ya no dije, ¿qué le pasa a esta señora? Y yo pues no le tomé atención, no le hice caso, más bien. Y entonces ya yo sigo platicando con la muchacha, así de asiento a asiento, y haz de cuenta que el asiento de que donde yo venía, al lado de la ventana, venía solo. Incluso traía ahí mi mochila. Y entonces la muchacha hace también una expresión de sorpresa. Entonces dije, algo está pasando. Entonces la muchacha agarra y se queda viendo la ventana y hace la expresión de sorpresa. Fue cosa de segundos en lo que el camión ahí parado. Y entonces me volteé a ver y me hace así la seña con la cabeza y la vista que volteara la ventana, que había algo ahí. Entonces volteo y yo ya no miré nada. Lo único que miré fue que algo como que bajó para abajo. Entonces yo nomás fue lo único que alcancé a ver, así como una sombra que bajó para abajo. Y la muchacha y la señora estaban pálidas. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué miraron? ¿A poco no los miraste? No miré. ¿Qué era? ¿En serio no los miraste? No. Díganme qué era. Y luego me dicen, eran unos 5, 6, 7 niños chiquitos que se asomaron por ahí. Oh. Dice, incluso unos niños estaban, más de cuenta, como agarrados de la ventana, recargados de la ventana con las manos, y otros como ya los que estaban escalonados hacia acá. Ellos me contaron así, que ya estaban sosteniéndose en los otros niños, en los hombritos de los otros niños que estaban enfrente. ¿En serio? ¿En serio? Y las dos me dijeron exactamente lo mismo. Entonces dije, híjole, pues, no, pues ahora sí que, como luego dicen, se me enchinó el cuero. Y pues ya no nos faltaba mucho para llegar a Aguascalientes. Ajá. Ya nomás quedaba la Chona y ya pues llegábamos a Aguas. Y llegando a Aguas, siempre llegábamos casi rayando el sol, ya casi saliendo. Siempre era así. Y yo no me quedé con la duda. Entonces, como nos vieron platicando y luego nos bajamos y dimos vuelta, ya cuando nos bajamos y dimos vuelta a fijarnos en el camión a esa altura,
Y el chofer se le hizo raro y nos siguió. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Se les cayó algo? ¿Qué? Y le dijimos, no, ¿sabe qué? Es que pasó algo así en los días que se paró allá atrás, saliendo de Lagos. Dicen las señoras que vieron unos niños en la ventana donde veníamos así en contiguo. Y dice, sí, eso ya le ha pasado a mucha gente, ahí esos niños se aparecen, dice, supuestamente esos niños murieron en un accidente ahí, el tren se llevó una furgoneta que iba con niños a una excursión, no sé qué, dice, y esos niños se aparecen ahí, y era increíble. Fuimos a exactamente donde veníamos, donde venía yo a este lado, y las manitas de los niños que estaban agarrados como de 3 niños. Ajá. Los palquitos de mano estaban pintados en el vidrio. Pues ya es que los caminos en la carretera pues se ensucian de polvo y todo. Y las manitas de las niñas estaban pintadas ahí. Pues, como si yo no los miré, pero ellas dos los miraron y aparte el chofer lo confirmó. Es que eso pasaba de vez en cuando, que había gente que ya le había pasado eso. Pero yo sí lo creí porque te digo que las manitas de los niños estaban plasmadas ahí en la ventana, en el vidrio. Ajá. Entonces, eso siempre me quedé con eso, y siempre que después pues digo que he bajado seguido y siempre que llegábamos a ese crucero y hacía parar el camión, yo me fijaba siempre y nunca vi nada. Y como a mí siempre me gustó viajar a ese lado de afuera de la carretera. Ajá. Y siempre paraba el camión ahí y me fijaba si miraba algo y nunca vi algo de eso. Pero estas dos señoras sí lo miraron. Es increíble. No sé si alguien te haya platicado algo acerca de eso. Bueno, de eso exactamente no, pero aquí en Aguascalientes nos han platicado de ver taxistas con ocupación, o sea, con pasajero, y resulta de que van solos. Ay, caray, eso está fuerte. A mi compañero Arturo le pasó. ¿En serio? Él iba a tomar un taxi, estaba ubicado en la avenida, no sé si conozca aquí Aguascalientes, pero es la avenida un poco. Alameda con Aguascalientes, justamente la avenida Aguascalientes o Segundo Anillo. Y él estaba ahí en Alameda, ve que un taxi da vuelta de avenida Aguascalientes hacia Alameda, de avenida Aguascalientes o de Segundo Anillo hacia Tercer Anillo, en el sentido de poniente a oriente. Y va el taxi, pero venía una señora. Entonces, pues él se queda parado y resulta de que el taxi, el taxista le prende la luz, la apaga y se para. Y él le dice, ¿y la señora? Dice, ¿cuál señora? Pues es que venía una señora con unos niños atrás. Era, por decir, una señora con, no sé, 2 niños que se asomaban en las ventanas de atrás del taxi. Dice, no, vengo solo. Dice, con razón, ya tengo rato que no agarraba pasaje. Obviamente haciendo alusión a que posiblemente pues habían varios que lo habían visto ocupado y pues no sé si no se le arrimaban ya. Sí, pero ese es uno de varios, han sido varias historias. Mira, eso es fuerte también, es raro y fuerte a la vez, ¿verdad? Pues sí. Bueno, pues esa era mi aportación, mi vivencia que viví en uno de esos viajes y pues trato de oírte lo más del tiempo que puedo, cuando tengo el tiempo y todo eso y hay la oportunidad. Sí. Te escucho y pues como decimos ahora sí, seguimos diciendo la mayoría que nos gusta tu programación, tu programa. Ojalá y lo extendieran, porque sí, es algo que es muy bonito. Bueno, a mí me gusta mucho eso,
lo paranormal, lo esotérico, todo eso me llama mucho la atención, siempre me ha llamado la atención. Y ya vemos mucha gente así. Ajá. Y yo me uno a lo requerido por mucha gente, que ojalá y lo extendieran. Muchas gracias. Qué amable. Pues cuídate mucho, Flavio, y ahí estamos a la escucha cuando se puede. Gracias, qué amable. Ándale, pues, cuídate mucho, adiós. Buenas noches. Y sí hay más historias de taxistas. Flavio, sí, ese es el puente, porque recuerdo que los comentarios hacían alusión de una fuerte lluvia. Si hubo pérdidas humanas, entonces, mira, déjame te digo, hubo una pérdida, hubo dos personas murieron, pero no en el puente. Las personas murieron porque quisieron atravesar el río, pero ya estaba crecido. Y murieron para, digamos, podríamos decir en el fraccionamiento José López Portillo, o más allá, ya prácticamente afuera de la ciudad. Es algo de lo que recuerdo, pero no en el puente. Voy a darle cauce a los últimos mensajes. Buenas, perdón, pero la gente no fallece gracias, sino a consecuencia de... Flavio, ¿puedes contar la historia de la muchacha que bailó con el diablo? Sí, efectivamente, ese es el Acuarama enfrente al parque de béisbol en Jesús María. Saludos desde Lerma, te escuchamos todas las noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, sí, es el mensaje. Gracias por acompañarnos. Hay que hacer la petición de luz. Vamos a hacerlo rápido. Les agradezco que me acompañen diciendo: Señor creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Y mencionan a las personas que lo desean. Yo lo hago por todas las personas que están anotadas bajo mi mano izquierda y todas las que lleguen el día de hoy. Y por todas y cada una de sus peticiones que en este momento requieren de nuestra ayuda. Te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza, venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Terminamos ya con la petición de luz. Les agradezco el favor de su atención. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve el horror de la noche. Te esperamos en la próxima.